Entonces les decía que me interesaba que hicieran la lectura del prólogo de Orlando Falsborda, principalmente porque quería que ustedes vieran como la preocupación que se tenía en ese momento, precisamente por identificar cuáles eran las causas de la violencia, de esa violencia estructural que había en Colombia y que quisieron analizar desde una perspectiva mucho más académica, como con un rigor académico especial para precisamente entrar a conformar lo que fue la primera facultad de Sociología de América Latina. Orlando Falsborda fue el primer decano que tuvo la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y pues desde el inicio tuvo muchas observaciones y muchas críticas asociadas precisamente a la relevancia o la pertinencia de una escuela de sociología en un país en el que pues en ese momento se consideraba mucho más importante otras ciencias pues consideradas exactas, pero pues desconociendo que el enfoque multicausal que brindaba la sociología permitía analizar esas causas estructurales que daban origen a la violencia en Colombia. Claramente no es uno solo, no es uno solo la causa determinante de la violencia, no hay una sola persona que en este momento pueda definir de manera concreta cuál fue esa causa o ese momento en el cual inician los procesos de violencia en Colombia, pero sí que se hace una importante aproximación eh, por parte del profesor Falsborda a todo lo que fue esos procesos de violencia en Colombia. No sé si alguno tiene algún comentario o alguna tiene algún comentario frente a este tema antes de iniciar. Bueno, parece que ninguno. ¿Sí lo leyeron? Hola, hola, hola. Bueno, no sé qué pasó, pero parece que ya está la reconexión bien. Eh, entonces les preguntaba precisamente si ustedes tenían alguna duda, que si nos abandonaron o no. Ya regresé, no sé qué pasó ahí, pero bueno, les preguntaba si tenían alguna duda relacionada con el libro de Falsborda, con el prólogo de Falsborda, y precisamente porque el día de hoy, pues ya con esta clase vamos a terminar ese periodo que nosotros empezábamos hablando entre 1904 y 1930, esa que es denominada como la nueva. No, no sé qué está fallando, pero bueno, nuevamente les pregunto, ¿está funcionando ya bien? Bueno, ok, esto parece que hoy va a estar como más enredado. Nada, les decía para las personas que acaban de llegar, miren, por esto, bueno, bueno, por eso les decía que lo importante que es que tratemos de estar todos a tiempo, porque si no voy a tener que estar admitiendo más personas que van ingresando. En estos momentos no sé por qué no puedo admitir a Cristian, pero bueno, ya le di la opción de admitir. Vamos a ver. Eh, Les decía que sí es importante que hagan la lectura del prólogo de Falsborda y si pueden ir avanzando los que tengan acceso al libro en PDF o si lo tienen en digital, pues que puedan ir viendo como el desarrollo y el abordaje que él da
al análisis de la violencia en Colombia y en esto también identificar que él se propone como un objetivo hacer un análisis objetivo de lo que en ese momento fue las causas estructurales de la violencia por parte de, digamos, de una visión estrictamente académica y hecha desde la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Nosotros inicialmente, como les había mencionado el día, pues ya hace varias clases estamos revisando un periodo que es el periodo comprendido entre 1904 y 1930, esa denominada nueva era de paz y café, que empieza desde la pérdida de Panamá y va más o menos hasta la depresión económica mundial del año 29. Recuerdan ustedes lo que nosotros veíamos con relación a ese martes 29 de octubre del 29, donde se desata esa crisis. Es un periodo, digamos que en todo caso, de relativa calma económica, sociopolítica. Eh, Paola me está diciendo que si puedo opinar, por supuesto, Paola, dale. Pues, profe, cuando leí el prólogo me di cuenta que el autor planteaba principalmente dos cosas de la sociedad colombiana. Era primero la indiferencia y después planteaba como la ignorancia o el desconocimiento a lo que es la violencia. Y, profe, o sea, yo a lo largo de lo que he leído lo que usted nos ha puesto a leer sobre historia de Colombia, me he dado cuenta de que no es que la gente no conozca o no conozca esa situación, sino que creo que es más bien la falta de identidad y empatía con sus semejantes, lo que ocasiona que no se sienta identificado frente a lo que sucede en las diferentes partes del país. O sea, es principalmente ese problema de identidad lo que ha llevado a que más bien ocurran esos hechos de violencia. O sea, esa separación lo ha llevado como a sentir que el otro no merece lo mismo que él, que no siente que son iguales. Entonces, como que el análisis que yo hago frente a esa situación que ha estado azotando a Colombia a partir de esos dos factos hace el autor en su prólogo. Sí, pues por supuesto, lo que hace Falsborda precisamente es identificar o tratar de identificar esas causas, aunque él también dice que le resulta imposible para él y para cualquier otra persona intentar lograr llegar a una única causa que permita definir cuáles fueron esas causas estructurales que dieron origen a ese periodo denominado como la violencia y que han traído pues origen a todos esos hechos de violencia en los que él mismo menciona hemos tenido todos hemos tenido que aprender a vivir con eso. De alguna manera, Bogotá y las personas que hemos crecido como en ese entorno de Bogotá no hemos tenido como una cercanía o una relación directa con la violencia. Pero pues en efecto, en Colombia en general se han visto que son diferentes causas. Hay un origen campesino profundo y en él centra su análisis Falsborda. Él dice cómo en la Colombia profunda se empiezan a identificar estos procesos de violencia y cómo eso empieza a ser mella precisamente desde la perspectiva de la psicología, desde la perspectiva de la sociología, desde las relaciones agrarias que se empiezan a dar en los territorios, todo a partir de ese cine de violencia. De alguna manera, la historia de Colombia está transversalizada y por eso él centra su objeto de estudio en la violencia. Posiblemente si en los años 50 no se hubiera dado origen a estos procesos de violencia tan graves y que llegan hasta nuestros días, el libro de Falsborda se habría centrado en otras cosas, en el estudio, por ejemplo, de lo que hicimos en la clase pasada del desarrollo y la evolución de la exportación del café o la evolución y el desarrollo de las diferentes comunidades étnicas, pero no, lo que llama poderosamente la atención de él al crear una escuela de sociología, porque digamos una escuela de sociología lo primero que tendrían que ver es las relaciones entre los diferentes grupos sociales y particularmente las comunidades étnicas, lo que hace él es centrar su atención fundamentalmente en un hecho y es los hechos de violencia. Y por esto sale este primer tomo de la violencia en Colombia, donde el prólogo él pretende ser, pues da como una introducción de lo que va a ser todo el desarrollo académico que se va a hacer en este libro, centrado particularmente en el análisis de la violencia. Entonces, pues por supuesto, es muy al lugar tu comentario. Lo que quería era simplemente que ustedes pudieran ver como el origen de este libro y la importancia que está en su lectura.
Como les decía, pues nosotros estamos en ese periodo entre 1904 y 1930, desde esa pérdida de Panamá hasta la Gran Depresión Económica Mundial. Les decía que se ha denominado por muchos autores y muchos escritores e historiadores como un periodo de relativa calma, calma política, calma económica, y esa calma que se da entre los partidos tradicionales, los partidos conservadores y liberales ya consolidados, pues obedece fundamentalmente a esa estabilidad política en las exportaciones de diferentes bienes y servicios. Eh, Colombia en ese momento, en esa primera y segunda década de los años del siglo XX, pues rompe todos los estándares de crecimiento que se habían evidenciado en otras naciones latinoamericanas, y de hecho pues una expansión importante en la producción y exportación, siendo el café el principal producto. Por eso dedicamos la clase de ayer al análisis de esos procesos de exportación y de producción cafetera. Veíamos cómo precisamente la expansión mueve ese centro de desarrollo de la industria que se encontraba en norte de Santander, se mueve hacia el occidente colombiano, hacia la región de Antioquia, la denominada región del sur de Bogotá, que comprende los departamentos, pues, por ejemplo, de Tolima, de Valle del Cauca, de todo el Viejo Caldas, y pues a partir de eso se empieza a dar unos desarrollos económicos que determinan la evolución de Colombia durante esa primera, segunda y tercera década del siglo XX. Hay una corrección de unos excesos de la regeneración que es dada por el principal actor de este periodo, que es Rafael Reyes, y su legado. Recordemos que ahí la crítica es que al liberalismo, luego de perder la guerra de los 1000 días, la que se da entre 1899 y 1902, es que a pesar de no lograr borrar el legado de Núñez por medio de esa guerra, los liberales logran demostrar la importancia de la participación y el reconocimiento de las minorías políticas. Y en eso de la participación también del Partido Liberal, que no se encontraba representado en la toma de decisiones en el nivel local y en el nivel nacional de gobierno. Desde el punto de vista de los conservadores históricos, que era pues la oposición a los nacionalistas, la pérdida de Panamá fue un motivo y una causa estructural para buscar la reconciliación de los partidos. Y en esto Rafael Reyes sí que traza un derrotero de lo que va a ser su gestión y la de los presidentes posteriores, que lo que buscan es un proceso de reconciliación nacional y desarrollo fundamentalmente económico. Reyes, y la figura de Reyes es una figura totalmente icónica, una persona que, como yo les decía, nativo de Boyacá, de una clase económica superior, lograda precisamente en el auge o en la bonanza de la explotación de la quina en departamentos como el Cauca. Él participa o es partícipe de las guerras civiles que se dan entre 1885 y 1895, pero no está durante el periodo de la Guerra de los 1000 días. Él regresa luego es para ser el abanderado precisamente de la reconciliación entre los partidos y para respaldar el proceso histórico, el proceso por el cual se dio el antecedente remoto de la pérdida del Canal de Panamá tras no ratificarse el Tratado Ayerrán. Él era un defensor precisamente de la aprobación de este tratado, que eran requisitos para el acceso de Colombia a la denominada era de la locomotora, que asimilaban de alguna manera la implementación de la locomotora al desarrollo económico. Él pierde esa batalla en la defensa, del Tratado de Ayerrán, pero sí logra ser electo presidente, y Reyes inicia su mandato con el nombramiento de 2 liberales en su gabinete. Como les decía, una característica fundamental de Reyes es principalmente el reconocimiento de la existencia de los 2 partidos y el partido minoritario, que sería el Partido Liberal, para que conforme el gabinete y en ese sentido la toma de decisiones. Ya lo hemos dicho por ahí unas 3 veces, 2 de sus 3 ministros dentro del gabinete son de origen liberal. Otra de las importantes reformas que tiene Rafael Reyes durante su gobierno es toda la transformación que se da a las fuerzas militares, ¿no? Él convierte a las fuerzas militares en una organización profesional adscrita y subordinada al poder civil del Estado. Da una reorganización en la educación militar, que lo que busca es precisamente importar los conocimientos, en ese caso dados por una misión chilena, donde se da toda la influencia del ejército prusiano, que como les decía, se ve en el ejército hasta nuestros días, y invita también a las familias liberales a que hagan que sus hijos de alguna manera entren también a conformar las líneas del ejército. Esa decisión que él toma de conformar por los hijos de las familias liberales también el ejército, lo que permite es que en la práctica las fuerzas militares, que eran también fuerzas políticas en ese momento, entren a hacer el reconocimiento de ese partido liberal de gobierno. Recuerden que el partido conservador tras la guerra de 1000 días era fundamentalmente, a ver, por aquí hay una pregunta, de acuerdo con la premisa, Rojas Pinilla fue el mejor presidente de la historia de Colombia.
No, para mí no fue el primer presidente, el mejor presidente de la historia de Colombia, pero Rojas Pinilla es alguien que vamos a ver más adelante, pues con Rojas Pinilla se dan unos desarrollos importantes. Por ejemplo, hay algo que tuve como muy cercano, y es que Rojas Pinilla es el creador de la Fuerza Aérea Colombiana, tiene unos importantes desarrollos en infraestructura y es una figura icónica que va a ser totalmente determinante en ese periodo de tiempo en el cual se dio, pero lo vamos a ver mucho más adelante, todavía no estamos allá. Solo que en ese periodo, y hago énfasis en que la importancia del poder militar en lo político fue algo que se dio precisamente por esa coyuntura histórica luego de la guerra de los 1000 días. No significa que el mejor presidente sea un presidente de corte militar, jamás querré decir eso. Y tampoco querré decir lo contrario, sino simplemente lo que quiero decirles es que en ese periodo posterior a la guerra de los 1000 días, lo que vino fue un gobierno de corte militar, donde las fuerzas militares tenían un papel preponderante, eran las fuerzas ganadoras o vencedoras, determinadas, pues conformadas en su mayoría por el Partido Conservador, y lo que hace Rafael Reyes es meter dentro de esa fuerza militar y también política a un actor importante que es precisamente los hijos de los miembros del Partido Liberal para que conformen las filas de ese ejército colombiano. Pero ese ejército mantiene una subordinación civil. El Partido Nacional ya existía, por supuesto, Brian. El Partido Nacional era, dentro de la visión del Partido Conservador, era una visión de alguna manera intermediaria o de tercería, pero por supuesto que ya existía el Partido Nacional. El ejército mantiene la subordinación civil hasta 1953, que se dan los choques irregulares entre liberales y conservadores en la época conocida como la violencia. Este periodo, digamos, de alguna subordinación del ejército se da hasta el 53, y en el 53 sí que ya podemos entrar a analizar figuras como la de Rojas Pinilla. Discúlpeme un segundito, perdón. Un segundo. Ok. Eh, entonces sí, en efecto ya existía el Partido Nacional. Y entonces ahí es donde Rafael Reyes, en su figura como presidente, empieza ya a adquirir como ese cariz, esa característica eh, que le fue tan criticada como una dictadura blanda, en el sentido en que él lo que hace es acudir al Congreso y pedirle al Congreso una serie de poderes excepcionales que le permitan hacer las reformas estructurales que él quería para el desarrollo del Estado. Y esas reformas que buscaban o que están orientadas particularmente a la imposición de medidas de tipo arancelario, medidas de tipo tributario y otras de corte económico, que lo que le iban a permitir era desarrollar ese plan o esa visión de gobierno que él tenía, que lo que buscaba era impulsar el desarrollo de la infraestructura por medio fundamentalmente de la creación de ferrocarriles, pero también de la creación y el desarrollo de vías terciarias y otras que pues finalmente logra, pero no lo logra por vía de la población de la aprobación del Congreso. El Congreso no lo respalda en esta decisión, no le dicen no, pero por medio de diferentes eh, argucias, pues le dilatan esas propuestas de gobierno, y entonces lo que él hace ante la negativa del Congreso es convocar una asamblea constituyente. La asamblea constituyente básicamente lo que hace él es descartar de plano al Congreso que existía y convocar una representación desde los territorios. Entonces, legitima los territorios donde las dinámicas políticas eran muy diferentes, donde había una representación liberal mucho más importante, y son estos delegados de las regiones los que van a convocar esa asamblea constituyente, que obviamente en contrapartida a un agradecimiento le dan todos los poderes que él solicitaba, le otorgan todos los poderes de corte fiscal y de corte económico que él pedía, y adicionalmente le extienden su mandato para un periodo de 10 años. Obviamente esta extensión del mandato de 10 años no se da en la práctica, lo que se da en la práctica es el quinquenio de Reyes, un periodo de gobierno pues transversalizado por estas reformas económicas y fiscales que le permiten iniciar el desarrollo de esos proyectos que habían de infraestructura, como el ferrocarril de Antioquia, el ferrocarril del Pacífico, y otros que conectaban, por ejemplo, a Bogotá con el río Magdalena. Eh, pero en todo caso sí que se configura una dictadura soft, una dictadura moderada, en la cual pues él impone por la vía de la fuerza acciones de represión en contra de personas que de alguna manera no estaban de acuerdo con las políticas económicas, fiscales que él tenía. Obviamente hay muchas críticas que se dan en torno a los procesos de infraestructura que él inicia, fundamentalmente porque
advertían que él estaba beneficiando a ciertos grupos económicos o a ciertas personas por medio de la contratación o la entrega de prebendas de corte económico. Entre 1904 y 1909, recordemos que se hablaba de la conexión de Bogotá con el río Magdalena, de la terminación del ferrocarril de Antioquia, salvo en algunos pequeños tramos, y del ferrocarril del Pacífico, que lo que va a hacer es conectar a Cali con Buenaventura. Asimismo, crea el Ministerio de las Obras Públicas, mejora la navegación por el río Magdalena y crea caminos intermunicipales que antes eran caminos de herradura, precisamente para garantizar ese desarrollo económico que él tanto buscaba. En lo económico, las reformas son reformas relativamente sencillas, pero importantes en su contenido, como la de la modificación de la moneda, en la cual se reducen un par de ceros al peso para generar ese efecto psicológico que lo que busca es equiparar nuevamente el valor del peso frente al dólar y para simplificar las transacciones comerciales que se venían teniendo en términos de comercio internacional. Pero otra mucho más importante es lo que hace la reanudación de los pagos de deuda externa. Y al reanudar los pagos de deuda externa, recupera la credibilidad internacional y en ese orden de ideas permite que Colombia acceda nuevamente a los créditos internacionales y por esa vía, por vía del endeudamiento, es que Colombia puede financiar esos desarrollos gestados en su momento por Rafael Reyes. Los beneficios fiscales que él empieza a dar a la agricultura y la exportación y además empieza a crear una serie de prebendas arancelarias para el desarrollo y la promoción de ciertos bienes y manufacturas que son las que vamos a ver más adelante. El día de ayer nos centramos fundamentalmente en la historia del desarrollo del café, pero hoy lo que vamos a ver es el desarrollo de otras industrias como la bananera, como la del petróleo y como la del algodón. Pero les decía que dentro de estas reformas estructurales, buscando precisamente que el Estado colombiano también tuviera de alguna manera ese reconocimiento internacional, y más que internacional por parte de Estados Unidos, lo que hace es retomar las negociaciones que estaban frías para ratificar el tratado que en ese momento es el Tratado Rutia-Thompson, y que pues no, que posteriormente va a ser el Tratado Rutia-Thompson, que lo que buscaba era regular las relaciones tras la pérdida del Canal de Panamá con Estados Unidos. Obviamente esa negociación con Estados Unidos, en la cual se pedía que se pagara una indemnización, no se dio, y al no darse, lo que ocurre es que en ciertos círculos académicos y económicos del país se empieza a ver con malos ojos ese tipo de medidas y se consideraba que Rafael Reyes era contrario a los intereses nacionalistas del Estado. Y por tal motivo, esa es una de las causas estructurales por la cual no puede continuar en el gobierno Rafael Reyes y empieza esa caída. Entonces, dos elementos fundamentales para la salida de Reyes del poder. Primero, las críticas que habían en torno a la asignación de recursos públicos para el desarrollo de infraestructura que tenía el país. Y el segundo, y más importante, es que intentó retomar las negociaciones con Estados Unidos, caídas tras la pérdida del Canal de Panamá. Bueno, parece que el tiempo restante de reunión no nos va a dar sino 9 minutos más. Así es que una vez se corte este tiempo que tenemos de reunión, lo que vamos a hacer es que vamos a retomar en la reunión de las 10 de la mañana para que puedan conectarse. Pero bueno, vamos a darle hasta donde alcancemos. Lo final, digamos, como quisiera cerrar este bloque, pues diciéndoles, este tratado Rutia-Thompson no se logra, se va a lograr más adelante en el gobierno de Marco Fidel Suárez, pero sí que es importante que tengamos en cuenta que la sucesión de presidentes que vienen a Rafael Reyes, pues lo que buscan es continuar con este periodo de desarrollo y estabilidad económica, donde Carlos Restrepo pues, fue su sucesor del Partido Republicano en 1910. En 1914 a 1918 está José Vicente Concha. Luego en 1918 a 1921 está Marco Fidel Suárez, que es quien va a ratificar el Tratado Rutia-Thompson, por el cual se tiene la indemnización de esos conocidos 25 millones de dólares que dan como indemnización, y luego de 1922 a 1925 el gobierno de Pedronel Ospina, para ser sucedido por Miguel Abadía Méndez entre 1926 y 1930. Digamos, hasta ahí el recuento de lo que nosotros hicimos ayer en el contexto de este periodo de bonanza y particularmente la figura icónica de Rafael Reyes.
El despegue de la industria cafetera que vimos entre 1920 y 1930, con este crecimiento de las exportaciones que en 1915 representaba 1 millón de sacos de café cada uno de 60 kilos y pasa en 1921, perdón, a la exportación de más de 2 millones de sacos y en 1930 a la exportación de más o menos 3 millones de sacos. Colombia supera en cantidad y en valor de las exportaciones a muchos países y llega a estar incluso por debajo digamos, en el segundo puesto a nivel mundial de exportaciones de café. El quinquenio de Reyes es el que da fin a esas interrupciones de corte político y militar y es el que permite ese desarrollo de esa bonanza cafetera. Recordemos pues las cifras que les daba ayer de el crecimiento de las exportaciones de café, cómo pasan a ser el principal producto de exportación en Colombia. La costumbre de ver café en países como Estados Unidos y otros en Europa lo que hacen es garantizar que esa bonanza en las exportaciones del café se dé en mayor medida. El café pasa de ser un bien de consumo de ciertos sectores económicos para ser un bien de consumo general, incluso de las clases trabajadoras. Y con la terminación de los ferrocarriles y las vías se logra una reducción en los costos de producción. Y adicionalmente un hecho muy importante, la construcción del Canal de Panamá, que finalmente fue abierto en 1914, al país que más beneficia en América Latina en términos de exportaciones, es precisamente a Colombia. Colombia, que logra sacar por la vía del puerto de Buenaventura, sacar sus productos, logra un tránsito con unos beneficios económicos derivados del Tratado Ruyter-Thompson, que le permiten tener digamos, un factor determinante frente al mercado que le permite dar a Colombia unos mejores valores de los costos del café. Adicionalmente, de este periodo de producción cafetera estuvo muy relacionado también con el movimiento, como les decía, de esta industria cafetera de la región del norte de Santander hacia la región occidente del país. Se mantienen cultivos en norte de Santander, también en la región sur del país, pero sí que es Antioquia el departamento con mayor importancia en la producción económica del café. ¿Y por qué? Pues son muchas las causas. Ustedes recuerdan que yo les hablaba también hace algunas clases de la migración de las familias antioqueñas y la presión demográfica que se hace hacia el sur del departamento de Antioquia, que además se acentúa con la producción del café porque esta producción unifamiliar del café tiene mayores, ¿cómo decirlo?, mayores capacidades de producción frente a las grandes extensiones de tierra que podían tener algunos hacendados. Esto lo que hace es permitir que Antioquia empiece a representar ese polo de desarrollo en términos económicos, pues al generar mayores utilidades en la exportación del café, lo que hace es, o lo que les permite es tener mayor capacidad de inversión frente a la producción de otros productos. Por eso, en este periodo que es mundialmente conocido como industrialización, Antioquia sí que tiene una capacidad importante de ser el abanderado en este proceso de creación y producción industrial de productos, de productos y bienes y servicios. Finalmente, de la clase anterior, recordar que la familia antioqueña, los miembros del núcleo familiar antioqueño no recibían ningún pago, ningún jornal, sino que lo único que recibían era alimentación y vivienda. Esto en contrapartida, pues, por todo el proceso de recolección del café, que es recolectado, pues, en unas zonas geográficamente ubicadas en una altura media que va entre los 1000 y los 2000 metros, donde hay una serie de proveedores intermediarios que también tienen acceso a unos recursos importantes, que son aún mucho más importantes que los que tienen los productores. Y les contaba también, finalizando la clase anterior, cómo precisamente esa relación en el control del medio de producción, que es la tierra, da origen a uno de los primeros conflictos agrarios del país. Y es que precisamente el contrato de arrendamiento y el otro contrato que existía para la asignación, ahora olvidé el nombre, pero bueno, las dos modalidades de contratos que existían, la parcería, lo que hizo fue permitir que las personas que hicieran la explotación de la tierra pudieran tener acceso a los medios de producción. En la práctica, ese contrato lo que hacía era impedir que las personas pudieran tener acceso a comercializar directamente esos productos, y eso lleva a la creación de los primeros procesos de conflicto agrario que se dan en el país, obviamente con una importante influencia de corte comunista,
y por eso se habla de el primer incipiente movimiento rural comunista que da origen precisamente a esas reivindicaciones que en el fondo son pequeño burguesas y que lo que buscan es garantizar que los pequeños productores, fundamentalmente en Antioquia, puedan tener acceso a los medios de producción. Sí, me dice Paola que esos beneficios que Colombia obtuvo del canal no fueron más que un pañuelo para sacar lágrimas. De hecho, así lo fue. Pero de no haberse hecho, digamos que más allá del dinero que se obtuvo por el país como indemnización por la pérdida del canal de Panamá, lo que se buscaba era tener la reconciliación, por lo menos simbólica, entre el Estado colombiano y Estados Unidos, por una razón, y es que si no se hacía de esta manera, no podían reconstruirse los canales de comercio que debían tenerse, viendo que Estados Unidos era el principal receptor de bienes eh, producidos en Colombia. Entonces, la importancia más allá del dinero que se entregó fue fundamentalmente la capacidad de poder tener acceso a las negociaciones con Estados Unidos. Y hay otra pregunta que me dice Paola, ¿esos beneficios que Colombia obtuvo del canal no fueron, no, perdón, los primeros brotes de violencia fue por causas políticas o exclusivamente de malas reformas agrarias? Pues la causa es política. Toda relación entre más de dos personas es política. Obviamente que la causa fundamental es el acceso a los medios de producción, que estaba controlado por un grupo de hacendados que tenían la mayor extensión de tierras frente a unas pequeñas familias que empiezan a darse como un polo de desarrollo fundamentalmente en Antioquia y que empiezan a crear esas, digamos, controversias, esas relaciones difíciles de poder y llevan precisamente al inicio de esa época a esos primeros conflictos sociales transversalizados por estas organizaciones de corte, entre comillas, comunista, pero que tenía reivindicaciones pequeño burguesas para poder tener esas familias acceso a los medios de producción, que en el caso era la tierra. Entonces, digamos que con esto culminamos ya ese primer barrido de lo que corresponde a ese periodo de desarrollo económico en el año, entre esas primeras décadas del siglo XX, y entramos entonces nosotros a revisar lo que corresponde al desarrollo de la industria de los textiles, del petróleo y del banano. Creo que ya se nos va a acabar el tiempo de esta primera reunión, entonces vamos a dejar hasta acá. Nos vemos a las 10 de la mañana. Les agradecería que quienes no hicieron la lectura del prólogo la puedan hacer en este